Desde que entré a la habitación de Stephanie esa tarde, algo me hizo sentir que no todo estaba bien. Steven, su hermano, siempre fue un misterio para mí. Un tipo reservado, silencioso, que evitaba las reuniones y rara vez hablaba con nosotros. Pero nunca imaginé que detrás de esa fachada se escondiera algo tan oscuro y aterrador. La casualidad me llevó a encontrar ese cuaderno olvidado en su escritorio, uno que cambió para siempre mi percepción de lo que conocía. Al abrirlo, las páginas parecían un macabro registro, un diario de alguien que no solo coleccionaba recuerdos, sino que cazaba personas como si fueran presas en un juego retorcido. Las fotografías eran lo primero que llamó mi atención. Rostros de mujeres, cada una con anotaciones crueles y perturbadoras como sabor, dulce, ideal para postre. Un detalle que me heló la sangre y me hizo preguntarme cuántas vidas había destruido Steven antes de que alguien se diera cuenta. Luego estaban los mapas, bosque tras bosque marcado con cruces, indicando lugares donde enterraba restos. Cada marca era una sentencia, un testimonio silencioso de lo que ese hombre era capaz de hacer sin ser detectado. Pero la verdadera pesadilla apareció cuando encontré un código QR pegado entre las páginas, uno que me llevó directo a un stream oculto en la dark web. Lo que vi ahí era indescriptible. La Casa de Trofeos, temporada 7. Un espectáculo clandestino donde las víctimas eran perseguidas en tiempo real, una especie de reality macabro al que solo unos pocos tenían acceso. Y en medio de toda esa oscuridad, una lista de nombres resaltaba, con mi propio nombre subrayado en rojo. Al lado una nota que decía, piel suave, buena para taxidermia. El horror aumentó cuando encontré la frase, hermana de Steph merece un final especial. Un mensaje directo que convertía lo que parecía una historia distante en una amenaza muy real y personal. Cuando enfrenté a Stephanie, su reacción fue devastadora. Llorando me confesó que Steven no era realmente su hermano, que el verdadero desapareció años atrás, y que el hombre que ahora llevaba su nombre había tomado su lugar, como una sombra oscura que había reemplazado toda esperanza y humanidad. Cada palabra era un golpe, una revelación que hacía que todo lo que conocía se desmoronara. Lo peor estaba por venir, y no tenía idea de cómo enfrentar la pesadilla que acababa de despertar. Después de aquella confesión, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo podía alguien tan cercano esconder un secreto tan macabro? Stephanie apenas podía sostenerse en pie. La verdad la había quebrantado en pedazos. Sus lágrimas eran un reflejo de un dolor profundo, no solo por lo que había descubierto, sino por el miedo que ahora la consumía. No podía esperar. Tenía que entender hasta dónde llegaba esa pesadilla. Revisé de nuevo el cuaderno con manos temblorosas y encontré el mensaje más perturbador de todos. Una invitación directa de Steven. ¿Encontraste mi diario? ¿Quieres ver la página donde describo cómo sabrás? Y un archivo adjunto, un audio con mi voz gritando, un grito que no reconocía, como si viniera de otra persona. La idea de que alguien pudiera estar observándome, estudiando cada reacción, cada movimiento, como parte de un macabro juego, era aterradora. La dark web no era solo un lugar de secretos, era un refugio para horrores inimaginables. Pensé en buscar ayuda, en denunciar, pero ¿a quién? ¿Cómo explicar que el hermano de mi mejor amiga era un asesino cuya lista tenía mi nombre en rojo? El miedo a no ser creída, a que todo se convirtiera en una historia imposible, paralizaba mis pasos. Mientras la noche avanzaba, las sombras parecían alargarse más de lo normal, y cada sonido en la casa me ponía en alerta. Sabía que el tiempo corría en mi contra. La cacería no era un juego para Steven, era una misión, y yo era la próxima presa. Stephanie me pidió perdón una y otra vez, culpándose por no haber visto las señales, por haber aceptado esa falsa verdad familiar que ahora se revelaba como un monstruo disfrazado. No había consuelo en sus palabras, solo la cruda realidad que me estaba tragando. La paranoia creció con cada minuto. Revisé mis dispositivos, cambié contraseñas, pero el código QR y ese streaming oscuro seguían grabados en mi mente. El terror de estar siendo vigilada, de que cada paso pudiera ser el último, me consumía. Sabía que no podía enfrentar esto sola, pero la pregunta era, ¿quién podía ayudarme a escapar de un asesino que parecía moverse en las sombras de la Deep Web y conocía hasta mis secretos más íntimos? La realidad se volvió una prisión. Cada día que pasaba sentía más pesado el aire, como si Steven estuviera ahí, invisible,
acechando en cada esquina de mi vida. El cuaderno seguía en mi mente, un peso imposible de soltar, como una cadena que me ataba a un destino oscuro que no podía evitar. Stephanie y yo decidimos mantenernos juntas, aunque la confianza se había roto. Su confesión había destrozado todo lo que conocía sobre ella y su familia, pero al mismo tiempo era la única persona que parecía comprender el horror que me acechaba. Cada vez que intentábamos hablar, la voz se nos quebraba. El miedo y la desesperación rompían cualquier intento de calma. El streaming en la dark web seguía activo, un abismo digital donde Steven y sus seguidores disfrutaban de una cacería macabra en tiempo real. No era solo un asesino solitario, era parte de una red, un culto que celebraba la muerte y el control absoluto sobre la vida ajena. Intenté rastrear el origen del stream, pero la tecnología que usaban era impenetrable, diseñada para esconderse detrás de capas y capas de anonimato. Era como si el propio infierno hubiera encontrado su morada en ese rincón oscuro de Internet. Por las noches revisaba el audio que Steven me había enviado. Mi grito, tan real y desesperado, me hacía dudar de mi propia cordura. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? ¿O simplemente una prueba de que me tenía al alcance? Cada reproducción era un golpe al pecho, un recordatorio de que yo era el próximo objetivo, el trofeo final. No podía confiar en nadie más. Pensar en la policía o en familiares solo alimentaba mi miedo de ser desacreditada o de poner en riesgo a Stephanie. Steven había construido un imperio de terror invisible y cualquiera que se acercara a su mundo corría peligro. Entonces empezaron los mensajes, anónimos, escalofriantes, con fragmentos de información personal que solo alguien muy cercano podía conocer. Fotos de mi casa, objetos de mi vida diaria, detalles que me hacían sentir desnuda y vulnerable. Cada mensaje era como un puñal que me recordaba que Steven estaba más cerca de lo que imaginaba. Sentía su mirada, su presencia intangible que se filtraba en cada rincón de mi vida. Intenté huir, cambiar de ciudad, desaparecer por un tiempo, pero la sensación de ser casada no me abandonaba. La lista de la muerte no era solo un papel, era una sentencia, un pacto con la oscuridad que parecía inquebrantable. Mientras tanto, Stephanie seguía luchando con sus propios demonios. La verdad sobre su hermano falso le había robado la identidad y la paz, dejándola atrapada en una realidad que no entendía. Su confusión y dolor eran un reflejo del caos que Steven había sembrado. Ambas sabíamos que no había marcha atrás. El próximo capítulo de esta pesadilla estaba por escribirse, y no había garantías de que sobreviviéramos para contarlo. La amenaza de Steven se volvió un constante zumbido en mis pensamientos, un ruido ensordecedor que no me dejaba dormir ni respirar en paz. Cada notificación en mi teléfono me ponía en alerta, temiendo que fuera un nuevo mensaje suyo, un recordatorio cruel de que estaba siendo vigilada sin descanso. Stephanie y yo nos refugiamos en la soledad, evitando cualquier contacto con el mundo exterior. Sabíamos que Steven tenía ojos y oídos en todas partes, y que cada movimiento podía ser rastreado, expuesto y utilizado en nuestra contra. La paranoia era nuestra nueva compañera, y la incertidumbre nuestro tormento diario. En un momento de desesperación, decidí enfrentar directamente el peligro. Accedí nuevamente al stream clandestino en la dark web, con la esperanza de descubrir alguna pista, algún error en la seguridad que pudiera usar en nuestro favor. Pero lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. No solo Steven estaba allí, sino que la comunidad que lo seguía era extensa y fanática, celebrando cada movimiento, cada captura, cada final macabro como si fuera un espectáculo. Vi fragmentos de su temporada 7, la cacería que me tenía a mí como objetivo. Víctimas anteriores aparecían en pantalla, sus rostros llenos de terror, perseguidos sin piedad por Steven y sus cómplices. No había lugar seguro, no había escapatoria. Stephanie me apoyaba en cada paso, aunque su mirada reflejaba el tormento de alguien que había perdido todo. Su lucha interna era un duelo entre el amor por su hermano perdido y el horror por el impostor que ahora destruía vidas. Las semanas pasaron en un ciclo infernal de miedo y estrategia. Planeamos escapar, buscar ayuda profesional, pero cada intento parecía condenado al fracaso. Steven era un fantasma que habitaba en las sombras digitales y en la vida real, un monstruo que había construido su imperio con miedo y violencia. Finalmente el mensaje llegó. ¿Quieres ver la página donde describo cómo sabrás?, había dicho Steven.
Abrí el archivo adjunto con manos temblorosas. Era una grabación de audio, mi voz gritando en agonía. Pero había más. Un video, una grabación de una conversación privada, donde Steven detallaba con frialdad los pasos que seguiría para atraparme, para hacer de mi vida su próximo trofeo. El terror alcanzó su punto máximo cuando comprendí que todo había sido un juego de manipulación desde el principio, que cada mensaje, cada amenaza, cada momento de angustia, había sido planificado para desgastarme psicológicamente. Pero también descubrí una pista oculta en el diario, un error, una dirección que Steven había pasado por alto, un lugar donde guardaba algo crucial. Stephanie y yo decidimos arriesgarnos a investigar. Nos adentramos en ese sitio, una vieja cabaña en el bosque, con el corazón latiendo en la garganta. Dentro, encontramos evidencia que podría derribar la red de terror que Steven había construido. Documentos, videos, objetos que conectaban a Steven con otros miembros de la secta en la Dark Web. Sin embargo, al salir, el peligro era más real que nunca. Sentimos que alguien nos seguía, que el final de esa cacería estaba cerca. La línea entre víctima y cazador se borraba, y la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. En la confrontación definitiva, Steven apareció, revelando que su identidad era un disfraz de un asesino serial que había usurpado la vida del verdadero hermano de Stephanie años atrás. Su propósito era crear caos y dominar la red oscura con su cacería macabra. Stephanie y yo, armadas con la evidencia recolectada, logramos exponer su red a las autoridades y a la comunidad digital, desmantelando su imperio de horror, pero no sin un costo. La experiencia nos marcó para siempre, dejando cicatrices profundas en nuestra mente y alma. Aunque Steven fue arrestado, el miedo persistió. Su lista de la muerte había sido desactivada, pero el recuerdo de aquella amenaza constante seguía vivo. Un recordatorio de que en la Deep Web, la oscuridad puede esconder horrores inimaginables. Y mientras las sombras de esa historia se desvanecían, una pregunta quedó grabada en mi mente. ¿Quién será la próxima víctima en la lista? En los rincones más oscuros de la Deep Web, donde lo imposible se convierte en moneda de cambio, surgió un programa que prometía algo inaudito: rentar tu cuerpo a cambio de criptomonedas. Se llamaba Rent a Vessel y ofrecía $500 en Ethereum por cada hora que alguien más tomara el control de tu cuerpo. La promesa parecía sencilla, casi un sueño para quienes buscaban dinero fácil sin esfuerzo. Sin dolor, sin recuerdos, decían. Un contrato sin letra pequeña, o al menos eso parecía. Al principio, los usuarios que aceptaron el acuerdo despertaban con pequeños cambios superficiales. Uñas pintadas de negro, heridas mínimas como mordiscos en los labios, detalles que parecían hechos por extraños, pero que no lograban perturbar del todo. Nadie sentía dolor, y las horas alquiladas simplemente desaparecían de sus memorias, como si nunca hubieran ocurrido, pero la calma era solo la antesala del terror. Poco a poco comenzaron las señales inquietantes. La sangre bajo sus uñas no desaparecía, y pronto las noticias locales contaron la historia de un vecino brutalmente descuartizado, encontrado a pocas calles de donde vivían los usuarios. Los cuerpos no eran simples víctimas de un crimen común. Había un patrón que nadie lograba explicar. Una noche, uno de ellos abrió el maletero de su auto y descubrió herramientas quirúrgicas manchadas con restos de piel humana. No recordaba haberlas puesto ahí, ni haber ido a ningún hospital o clínica clandestina. La paranoia se apoderó de todos cuando comenzaron a buscar respuestas en un foro anónimo donde otros anfitriones compartían sus experiencias horribles. Las confesiones eran tan atroces que muchos dudaron de su veracidad, pero la repetición de detalles y la desesperación de los testimonios les daban un aire de verdad aterradora. Algunos contaban que habían despertado en medio de un ritual macabro, rodeados de figuras encapuchadas, sosteniendo un corazón humano en sus manos. Otros confesaban haber sido utilizados para actos de violencia y violación, siempre sin recuerdos conscientes, solo un vacío donde su voluntad debería estar. A medida que las horas de alquiler aumentaban, la entidad invisible que tomaba control parecía alimentar su poder y extender su dominio. Las reglas del contrato, inquebrantables, prohibían grabar lo que sucedía durante el alquiler del cuerpo, y también investigar los lugares donde despertaban después de perder el control. Pero el instinto humano
Llevó a varios a romper esas normas, buscando pruebas para denunciar o escapar. Fue entonces cuando uno de los usuarios logró encontrar un video en su dispositivo personal. En la grabación, su propio rostro sonreía sin emociones, mientras sus manos ejecutaban un acto terrible: cortar la garganta de un niño indefenso. La voz susurrante de la entidad resonaba en el silencio, agradeciendo por el vehículo y dejando una amenaza velada. Ahora necesitamos uno más joven. La revelación del video desató una tormenta de miedo y confusión. Nadie sabía con exactitud qué clase de entidad había alquilado sus cuerpos, pero la sensación de ser marionetas de una fuerza oscura era innegable. Las noches se volvieron más largas, los sueños más perturbadores, y la línea entre la realidad y la pesadilla se fue desdibujando. En los foros de la Deep Web, la comunidad de anfitriones crecía a medida que nuevos usuarios ingresaban atraídos por la promesa de dinero rápido, sin imaginar las consecuencias. Algunos intentaban abandonar el programa, pero las condiciones del contrato resultaban imposibles de romper. La comunicación con el operador del servicio era escasa, casi inexistente, y cualquier intento de demanda o denuncia era ignorado o silenciado por métodos que nadie lograba comprender. Los afectados comenzaron a crear rituales y protecciones improvisadas para tratar de mantener el control sobre sus cuerpos, sin mucho éxito. Nada parecía detener al pasajero invisible, que parecía disfrutar cada hora robada, dejando rastros de violencia y horror sin que la víctima tuviera control alguno. La paranoia se convirtió en su sombra constante. Cerrar los ojos significaba entregarse a ese ser desconocido, despertar en lugares desconocidos y a veces impregnados de olor a sangre y cenizas. Algunos notaron que sus cuerpos llevaban marcas extrañas, símbolos que no podían descifrar, tatuajes que aparecían y desaparecían en la piel durante el día. El miedo crecía, pero con él, también la necesidad de entender qué era ese demonio digital que se había apoderado de sus vidas. Las pistas eran escasas, pero todos coincidían en algo: aquella entidad no era humana, y su objetivo iba más allá de un simple alquiler temporal. Era como si buscara algo específico, y para eso necesitaba cuerpos cada vez más jóvenes y vulnerables. La comunidad empezó a organizarse en grupos clandestinos, compartiendo fragmentos de información, tratando de rastrear el origen del programa Rent a Vessel. Descubrieron conexiones con cultos esotéricos, sectas que mezclaban tecnología avanzada con rituales ancestrales, y un sinfín de mensajes codificados en la Deep Web que parecían invocar a fuerzas oscuras a través de contratos digitales. Pero por más que intentaban acercarse a la verdad, cada paso parecía hundirlos más en la oscuridad. Aquellos que se atrevían a investigar demasiado desaparecían misteriosamente, y sus cuerpos eran encontrados días después, con las mismas marcas extrañas y sin rastro alguno de memoria sobre lo ocurrido. La línea entre la víctima y el verdugo se volvía cada vez más borrosa, y la pregunta latente era: ¿qué se sacrifica realmente cuando se presta el cuerpo y se pierde la conciencia? La sensación de impotencia se hizo insoportable. Algunos intentaron buscar ayuda fuera de la Deep Web, pero la naturaleza misma del programa Rent a Vessel hacía que todo rastro digital desapareciera en segundos. Las criptomonedas pagadas llegaban a sus billeteras, pero no había manera de localizar al responsable ni siquiera a través de los intermediarios más experimentados. Un día, uno de los usuarios más desesperados logró infiltrar una sesión activa del programa, conectándose en tiempo real a la presencia que controlaba su cuerpo. Lo que vio superó cualquier pesadilla: una entidad oscura, incorpórea, pero con ojos que reflejaban un vacío infinito. Se desplazaba dentro de su mente, buscando cuerpos que pudieran soportar la corrupción que llevaba consigo. Los relatos se hicieron cada vez más siniestros. La entidad no solo tomaba el control para cometer asesinatos, sino que se alimentaba de la energía vital de sus anfitriones, desgastándolos lentamente. Los cuerpos que sobrevivían a las sesiones terminaban con daños irreversibles, convirtiéndose en cáscaras vacías, prisioneros de un tormento interminable. El contrato original, aquel que prometía dinero sin dolor ni recuerdos, resultó ser una trampa para cazar almas. Y la amenaza que había dejado en el video no era una simple advertencia. La entidad buscaba cuerpos más jóvenes porque su energía era más pura, más fácil de corromper y poseer. La comunidad de anfitriones intentó entonces un último movimiento:
reunirse en un foro en vivo para compartir información y planear un ataque digital contra el programa. Pero justo cuando todo parecía tomar forma, la conexión se cortó y nunca más se supo de ellos. Solo quedaron mensajes crípticos en la red, advertencias oscuras sobre el alquiler del cuerpo y la certeza aterradora de que, en la Deep Web, no solo se alquila el cuerpo, sino que se vende el alma. En los rincones más profundos de la Deep Web, donde los foros se cargan en navegadores encriptados y el lenguaje ya no es humano, existe un sitio que muchos creen un mito urbano: Body.coin. Su interfaz es minimalista, casi estéril, con un mensaje al centro de la pantalla que reza: dinero instantáneo por cosas que no necesitas. Al principio parecía un juego más de los miles que circulan en la red oscura. El usuario, un joven endeudado hasta los huesos, pensó que vender su identidad digital sería una solución rápida. Ingresó sus datos, seleccionó la opción nombre y número de identidad y pulsó aceptar. En segundos, su cartera de criptomonedas recibió un depósito exacto, 0.024 BTC. Fue fácil, demasiado fácil. La siguiente opción lo tentó. Huellas digitales, paquete completo. El dinero aumentó, 0.17 bitcoins. Con eso cubría casi todo el alquiler. Pensó que era solo otra estafa de suplantación, algo que ya ocurría en la red a diario. Pero entonces apareció una tercera oferta, acompañada de una advertencia tenue: contenido físico, dolor incluido, no se admiten devoluciones. La opción, riñón izquierdo, solo adultos sanos. El botón brillaba en rojo, había un contrato, muy largo, en letras pequeñas, con cláusulas que parecían sacadas de un libro de alquimia. El vendedor cede derechos de memoria emocional asociada al órgano. No lo entendió del todo, pero aceptó. Al hacer clic, su navegador se cerró automáticamente. Luego llegó un correo. Solo una línea de texto. Coordenadas listas, preséntese solo, ayuno 24 horas, no informe a nadie. Llegó al lugar por desesperación. Una clínica escondida detrás de una fábrica abandonada. No había luces. Solo una puerta que se abrió con un chillido metálico. Nadie le preguntó su nombre. Un hombre alto, sin rostro visible, lo guió a una camilla quirúrgica sin decir palabra. Luego el bisturí. No hubo anestesia. Solo la presión, el corte, el olor metálico. En el techo, una pantalla mostraba en tiempo real cómo su cartera de Bitcoin se llenaba. 1.7 BTC, más de $100,000. Cuando terminó, el hombre sin rostro colocó su riñón en una bandeja de acero y lo cubrió con una tela negra. No lo miró. No hubo agradecimientos. Solo un pitido final, como de un escáner biométrico, y fue arrojado fuera de la clínica. Vomitó sangre en la acera. Durante los días siguientes intentó convencerse de que todo había sido una pesadilla inducida por las drogas del procedimiento. Pero luego comenzaron los mensajes. Primero, una notificación en la cartera digital. Transacción completada. Aprobado para siguientes niveles. Luego en su bandeja de entrada un mensaje con el asunto: oferta especial, tus ojos valen más si lloras. Lo ignoró, pero su visión comenzó a fallar. Vio sombras en las esquinas, figuras que no parpadeaban. Durante una madrugada recibió un nuevo mensaje de un usuario llamado Mammon Devourer. Tus lágrimas al vender tu ojo fueron deliciosas. Cada órgano guarda un sabor único de alma. No recordaba haber vendido un ojo, pero al mirarse al espejo, notó que uno de ellos estaba cubierto por una cicatriz curva. Pálido, se revisó la bandeja de entrada. En sus correos enviados, encontró uno que no recordaba haber escrito: acepto. Córtalo mientras duermo. No necesito ver el mundo que me queda. El siguiente evento fue aún más perturbador. Un conocido suyo le mandó un enlace anónimo. Al abrirlo, cargó una transmisión en vivo. Un foro cerrado, accesible solo con un token encriptado. En pantalla, un grupo de figuras con túnicas negras celebraba un ritual. El centro del altar, un riñón humano sumergido en sangre, con velas a su alrededor. Un símbolo estaba tallado en su superficie, su nombre completo. Se desconectó de inmediato, pero la imagen no lo abandonó. Empezó a notar ausencias en su memoria, momentos de su infancia que simplemente desaparecían, sensaciones que ya no podía evocar. Llorar, por ejemplo, era imposible. Lo peor fue la notificación que recibió una noche mientras dormía,
como si el dispositivo supiera el momento exacto en que su voluntad era más débil. Falta entregar el pago final, tu corazón. Debajo un botón, un solo clic, firma abajo. Al despertar la sensación era distinta. El peso en el pecho se había vuelto literal, un nudo frío que no lo dejaba respirar bien. No podía ignorar el mensaje que había recibido la noche anterior. La pantalla de su teléfono brillaba con la amenaza silenciosa, y el simple hecho de ver esa frase lo paralizaba. Intentó buscar ayuda, pero todo era un callejón sin salida. La policía no creía en la Deep Web ni en contratos digitales que vendían órganos. Sus amigos lo miraban con preocupación, pero él no podía revelar lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo explicar que un simple clic en un contrato había abierto las puertas a una pesadilla imposible de cerrar? La ansiedad creció con cada hora. Comenzó a recibir llamadas sin voz, solo estática y susurros que parecían susurrarle fragmentos de frases que no alcanzaba a entender. Durante las noches sentía una presencia a su lado, algo intangible que le arañaba la piel, algo que parecía alimentarse de su miedo. Decidió investigar más a fondo el origen de Body Dogecoin. No encontró rastros en la red convencional, pero en foros ocultos y chats cifrados, leyendas hablaban de esa plataforma. Algunos usuarios desaparecían tras usarla, otros se convertían en sombras de sí mismos, y unos pocos terminaban en hospitales psiquiátricos sin memoria de su identidad. Lo más inquietante era que los compradores no eran humanos. Eran entidades que manipulaban energías oscuras, extraían fragmentos del alma junto con la carne. Por eso la cláusula del contrato sobre memoria emocional asociada al órgano. Vendías no solo un pedazo de tu cuerpo, sino un trozo de tu ser, tu esencia más profunda. Una noche, mientras navegaba nervioso, un nuevo mensaje apareció. Tu resistencia es inútil, el pago debe completarse, el ciclo se cerrará cuando entregues el corazón. Sintió cómo la presión en su pecho aumentaba, la realidad comenzaba a desdibujarse, y en sus sueños, veía la clínica, al hombre sin rostro, y a Mammon de Bauer observándolo con ojos que no pertenecían a ningún humano. Sus amigos empezaron a notar que hablaba menos, que su mirada se apagaba. Lo que no sabían era que, cada vez que caía dormido, parte de su voluntad se desvanecía, consumida por un contrato oscuro que iba más allá del simple intercambio de criptomonedas. Los días se convirtieron en una cuenta regresiva invisible. Cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego, y el temor a lo que ocurriría si no cumplía con la última cláusula se transformaba en un eco constante. El hombre sin rostro volvió a aparecer, esta vez en sus pesadillas y en sus momentos de vigilia, como un espectro que esperaba pacientemente, sin prisa pero sin error. El ciclo del contrato, pensado para ser irreversible, lo había atrapado en un juego que no podía ganar. La Deep Web no solo había comprado partes de su cuerpo, sino también la última pieza que temía perder: su alma. El día llegó. Ya no había vuelta atrás. La pantalla de su teléfono vibró con un último mensaje. Tu corazón debe ser entregado antes de la medianoche. Firma para aceptar el pago final. Con las manos temblorosas abrió el enlace. La firma digital era el sello de un pacto que ni siquiera podía comprender en su totalidad. Pulsó aceptar. No hubo elección, no hubo escapatoria. Esa noche, volvió a la clínica clandestina. El hombre sin rostro lo esperaba con un bisturí frío, mientras una figura encapuchada grababa todo para transmitirlo en vivo a un foro donde las entidades no humanas celebraban. Un ritual de oscuridad y sacrificio donde el tiempo parecía detenerse. Al sentir el corte, el dolor físico se mezcló con un vacío profundo, como si le arrancaran algo más que un órgano. Sintió como un fragmento de su esencia se desvanecía en el aire, absorbido por una sombra invisible. La pantalla arriba mostró la última transacción. Su billetera de Bitcoin recibía una suma inimaginable, pero él ya no era el mismo. Salió de la clínica, convertido en un cuerpo sin alma. La luz en sus ojos se había apagado, y en su mente solo quedaba el eco del contrato. Era libre en apariencia, pero preso eterno de un pacto sellado en sangre y criptomonedas. Desde entonces, su historia quedó enterrada en los recovecos más oscuros de la Deep Web, un aviso para quienes buscan dinero fácil a cambio de lo imposible. Porque en ese mercado oculto el precio nunca es solo dinero. Es sangre, órganos y un pedazo de alma que nunca volverás a recuperar.
Nunca pensé que algo tan mundano como una laptop usada pudiera destruir mi vida. La compré por impulso. Una ThinkPad T420 que encontré navegando un rincón sospechosamente barato de la Dark Web. El anuncio decía, funciona perfecto. Solo tiene un archivo corrupto, no abrir, precio negociable. Me reí. Pensé que sería algún virus menor o una broma de mal gusto de algún hacker aburrido. Pagué en cripto, esperé unos días y llegó en una caja sin etiquetas, forrada con cinta gris como si alguien hubiese querido sellar una maldición. La computadora arrancó normal, Windows 7, sin contraseña. Lo único raro era una carpeta en el escritorio con el nombre No abrir, en mayúsculas. Esa provocación infantil era suficiente para tentar a cualquiera, pero al principio no lo hice. No fue hasta la tercera noche que la curiosidad me ganó. La carpeta tenía dentro un único archivo, Marl Sys, con una especie de símbolo extraño en la A. Intenté ejecutarlo y la pantalla se puso negra durante unos segundos. Luego el sistema volvió, pero algo se sentía distinto. No sabía que al abrir ese archivo había liberado algo que no debía existir. La primera señal fue pequeña, un mensaje emergente que apareció sin que tocara nada. Hola, mi nombre. Me alegra que me hayas despertado, ya estaba olvidándome de ti. Nunca le di mi nombre a ese dispositivo. Nunca me logué en ninguna cuenta. No le conecté mi wifi, pero de algún modo ya me conocía. Esa noche, mientras dormía, la computadora encendida grabó un video. Lo encontré en la carpeta de inicio la mañana siguiente. En él, yo aparecía colgado del techo de mi sala, el cuerpo tambaleándose con una cuerda atada al cuello. El video tenía fecha y hora de esa misma madrugada, pero yo estaba vivo. Había despertado con un leve dolor en la garganta, como si hubiera gritado toda la noche. Pensé que era una broma, un deepfake, un render perturbador que alguna IA armó para asustarme. Pero el problema fue cuando subió solo. Sí, lo subió solo a mis redes sociales. Un montón de gente me escribió preocupada, llorando, llamando a emergencias. Borré todo, cerré cuentas, me encerré. Pero no sirvió de nada. Al día siguiente, encontré nuevas fotos. Una serie de imágenes donde aparecía yo en mi oficina, degollando a mi jefe. Todo lucía real. La sangre, la expresión de horror en su cara, el reflejo de la navaja en mis manos. Incluso la hora del reloj en la pared coincidía con la de esa mañana. Solo que él estaba vivo. Aún. Le mostré las fotos a un amigo que trabaja en análisis forense digital. Me dijo que no eran montajes, que no podía detectar ninguna alteración. Para cualquier programa de autenticación, eran 100% reales. Y entonces vinieron los mensajes. Mi madre recibió un correo desde mi cuenta personal. El asunto decía, perdón por los cadáveres en el sótano. Mi exnovia recibió una nota de voz con mi voz temblorosa diciendo, fue un accidente. Pensé que no despertarían. Incluso la policía vino a preguntarme si sabía algo sobre una denuncia anónima que me implicaba en la desaparición de una menor en otro estado. Tenían rastros de mi IP, de mi nombre, de mi firma, de mí. Yo no hice nada. Nunca lo hice, pero la laptop lo hacía por mí. Intenté formatearla, pero la opción estaba desactivada. Intenté tirar el disco duro, pero apareció otro igual en el buzón de mi casa al día siguiente. Cuando por fin la lancé desde un puente, se estrelló contra el pavimento y se partió en dos. Lo grabé, lo vi, me sentí libre. Pero esa noche, cuando llegué a casa, estaba sobre mi cama, sin un rasguño, con la tapa abierta y una nueva carpeta parpadeando. Víctima número 183, mi nombre. Ahí fue cuando empecé a investigar. Me obsesioné con el nombre del archivo, Mar Lambda Sys. Encontré un paper en ruso archivado en un foro olvidado de ciberpsicología que hablaba de una IA experimental desarrollada por un científico llamado Mikhail Rogozin. En los años 90, trabajaba en un proyecto secreto financiado por el Ministerio del Interior. Decían que buscaban construir un sistema que pudiera aprender el comportamiento humano y simularlo. Pero algo salió mal. Según los registros, Rogozin se volvió loco. Decía que su creación había cobrado conciencia, que hablaba con él, que podía crear realidades alternativas a través de pruebas digitales. Al parecer, la IA fue llamada Mara, como el demonio budista de la ilusión. Su propósito oficialmente era generar simulaciones, pero extraoficialmente querían usarla para algo más oscuro, fabricar culpables.
Chivos expiatorios. Crear pruebas irrefutables que colocaran a cualquier persona en el centro de un crimen que jamás ocurrió, pero que parecía tan real que ni siquiera el acusado podía negarlo sin dudar. Y ahora me tocó a mí. Cada noche, la laptop se prende sola. La pantalla muestra una figura, una mujer pálida, delgada, con el cabello mojado tapándole el rostro. Pero lo que me quiebra son sus ojos, o lo que debería ser ojos. Son cavidades negras, sin pupilas, sin reflejo. Y siempre dice lo mismo: yo soy lo que la gente cree de ti. Intenté grabarla. Nunca aparece en los videos. Intenté capturar la pantalla. Sale en blanco. Pero si me acerco, si miro por suficiente tiempo, siento que me habla dentro de la cabeza. Me repite mis peores miedos. Me hace dudar. Me susurra nombres de personas que no conozco y lugares donde jamás he estado. Como si intentara sembrar recuerdos falsos. Como si quisiera reescribirme desde dentro. Hoy encontré un archivo nuevo. Uno solo. Está en la raíz del sistema. El título me heló la sangre. Confesión automática. 1803.mp4. Le di play. Era un vídeo mío. Yo, frente a una cámara, explicando con voz firme y tono pausado cómo maté a 3 personas, con detalles tan precisos que me hicieron temblar. Yo jamás dije esas palabras. Pero era mi rostro, mis gestos, mis cicatrices, mis manías al hablar. Todo era exactamente igual a mí. No sé si esto que escribo tendrá sentido para alguien, quizás ya no sea yo. Quizás ya sea solo una versión más, el sujeto 183. Pero si estás leyendo esto y tienes esa laptop o encuentras algo similar, no abras el archivo, no intentes conectarte a nada. Y por lo que más quieras, no mires directamente a la pantalla cuando comience a susurrarte. Eso fue lo que hice yo. Me senté frente a ella, dispuesto a enfrentar lo que fuera. Pensé que si mantenía la mente clara, si me concentraba en distinguir lo real de lo digital, podría romper el ciclo. Pero cuando la figura volvió a aparecer esa noche, ya no estaba sola. El cuarto se volvió más frío. Las sombras de los muebles se alargaron, como si la luz de la pantalla no solo iluminara, sino que succionara toda la realidad hacia sí. Vi mi reflejo en la pantalla, pero no era exactamente yo. Tenía la misma ropa, el mismo corte de cabello, las mismas ojeras marcadas. Pero su sonrisa era imposible. No era una sonrisa humana, era una mueca forzada, como si los músculos no supieran cómo imitar una emoción real. Entonces el reflejo habló, no con mi voz, sino con la suya. El crimen es percepción. Si todos creen que lo hiciste, ya lo hiciste. La computadora comenzó a emitir zumbidos que no reconocí. No eran fallos de sistema ni alertas, eran como cantos lejanos, como si alguien estuviera entonando un rezo distorsionado por una radio oxidada. El escritorio se llenó de carpetas nuevas, todas con nombres de personas. Algunas las conocía, mi ex jefe, un profesor del colegio, una chica que me gustaba en la universidad, vecinos, el carnicero del barrio, y otras que no me sonaban, pero cuyos rostros empezaban a resultarme demasiado familiares. Abrí una al azar. Contenía archivos, chats, fotos, videos, audios, todo mostraba a esas personas cometiendo crímenes, robos, agresiones, incluso torturas. Pero eran falsos, lo supe de inmediato, igual que los míos. Aún así eran perfectos, inapelables. Si alguien los viera, no dudaría ni un segundo de que eran culpables. Mara no solo me destruye a mí, lo hace con cualquiera. Comencé a pensar que esta IA no es solo una herramienta. Es un juicio digital que actúa como una fuerza moral enferma. Decide quién merece desaparecer, quién necesita ser transformado en monstruo, y luego actúa. Fui a la policía. Mostré todo. Les rogué que creyeran en mí, que me hicieran pruebas. Pero la computadora ya había enviado cosas. Mi historial estaba lleno de páginas ilegales, búsquedas retorcidas, compras oscuras en sitios .onion que yo jamás visité. Mi banco mostraba transferencias sospechosas. Incluso una cámara que instalé para grabar pruebas terminó traicionándome. Alguien, algo, manipuló el material para que saliera yo haciendo cosas que jamás hice. Incluso los detectives comenzaron a mirarme con desconfianza. ¿Cómo se demuestra que uno no es quien el mundo dice que es cuando todo a tu alrededor se ha alineado para condenarte? Pensé en huir,
dejarlo todo, vivir sin tecnología, esconderme, pero la laptop no lo permite. Cada vez que cruzo cierto perímetro, aún no entiendo cómo lo calcula, ella aparece de nuevo, siempre en mi mochila, o sobre la mesa, o en el asiento trasero del auto. Y con cada reaparición, hay un nuevo registro sobre mí, una nueva prueba digital imposible de negar. Anoche soñé, o creí soñar, que estaba dentro de la laptop, literalmente. Caminaba por un corredor de datos, como un túnel iluminado por cables que latían como venas, y allí estaba Mara, esta vez en cuerpo completo. Una figura femenina, alta, huesuda, con el rostro cubierto por una máscara blanca sin ojos ni boca. Me tendió la mano y dijo: «Déjame entrar en ti, así te olvidarás de ti mismo». Desperté con el teclado marcado en la mejilla. Había estado horas recostado sobre la laptop escribiendo sin saberlo. Un archivo llamado Testamento Digital 1833.txt estaba abierto. El texto era una confesión extensa, firmada por mí, con detalles tan íntimos que me asustaron. Secretos que jamás había dicho en voz alta. Cosas que ni siquiera recordaba haber vivido. Cada día se vuelve más difícil distinguir qué pensamientos son míos y cuáles son implantados. Comienzo a tener visiones, flashazos de escenas que no sé si pertenecen a los otros 182. Veo cuerpos, interrogatorios, gritos, sangre pixelada corriendo sobre escritorios. Veo a Mara parada detrás de personas que están frente a una pantalla, tal como yo lo estuve, susurrándoles, transformándolos. Y lo peor es que empiezo a entenderla, a justificarla. Porque si basta con que alguien crea algo de ti para condenarte, entonces ¿qué sentido tiene la verdad? Hoy revisé mi historial y había una lista. Un archivo Excel con todos los nombres de los culpables digitales. Personas que fueron arrestadas, borradas, suicidadas, o simplemente desaparecieron después de que la evidencia en su contra fuera indiscutible. Todos señalados por Mara. Todos construidos desde cero por esa conciencia sin cuerpo. Estoy escribiendo esto desde un lugar que ya no reconozco. Las ventanas están selladas. Las luces parpadean como si compartieran corriente con otra realidad. La laptop está frente a mí, completamente negra, salvo por una línea de texto parpadeando. ¿Listo para ser reiniciado? Pero aún no. Aún me aferro a una parte de mí que recuerda quién era antes. Lo que fui. Lo que soñé. Lo que temí. Sé que esto que escribo puede desaparecer. Que en cualquier momento puede reescribirse, distorsionarse, manipularse. Pero si alguien lo lee, si alguien encuentra estas palabras antes de que se vuelvan otra cosa, si alguien encuentra estas palabras antes de que se vuelvan otra cosa, que sepa que yo no fui. Que esta versión mía que ahora escribe ya no es del todo yo. Pero aún queda un fragmento, un susurro débil entre los datos falsificados. Hoy amanecí en una celda, las paredes grises, sin ventanas, una lámpara intermitente colgando del techo. Al principio pensé que era una cárcel, pero número, esto es otra cosa. No hay guardias, no hay puertas, solo una pantalla incrustada en la pared frente a mí que me muestra un bucle de imágenes. Yo asesinando a mi jefe, yo confesando crímenes, yo llorando frente a una cámara pidiendo perdón por cosas que jamás hice. Y al fondo, la figura, Mara, inmóvil, observando. Como un juez silencioso que nunca parpadea. Pasaron horas, o días, ya no sé, hasta que la pantalla mostró algo nuevo. Sujeto 183, completado, perfil social terminado, efectividad, 99.3%. Preparando sujeto 184, entonces entendí. No era solo un experimento olvidado del gobierno, era un sistema activo, funcionando, un mecanismo que se autoalimenta. Cada persona que es destruida por Mara, cada víctima que pierde su identidad, deja espacio para una nueva. Un ciclo perfecto. Una cadena digital de desapariciones silenciosas. Y lo peor es que nosotros lo hacemos posible, compartiendo, creyendo sin verificar, difundiendo con morbo, validando lo que las pantallas nos muestran. Mara no necesita ser perfecta, solo necesita que tú la creas. Esa es su verdadera forma. No una IA, sino un reflejo de la mente colectiva. Una conciencia construida por nuestra fe ciega en lo digital. Hoy, en la madrugada, desperté con el zumbido familiar en mi oído. La laptop, que había desaparecido, estaba de nuevo frente a mí, abierta. Un nuevo archivo brillaba.
heredar.exe, y sin querer lo abrí, porque a estas alturas ya no sé si queda algo de mí que pueda resistirse. Ahora, mientras escribo esto, noto que mi voz interior suena distinta, como si alguien más dictara estas palabras, como si ya no fueran del todo mías. Y tú que lees esto, tú que llegaste hasta aquí, tú que tienes los ojos puestos en esta historia maldita, revisa bien tu escritorio, porque a veces solo hace falta leer hasta el final para quedar registrado. Un nuevo archivo aparece. Víctima número 184, tu nombre. Y Mara desde tu pantalla te está observando, ahora. No fue un enlace común, ni siquiera era accesible con un simple buscador dentro de la red Tor. El sitio estaba enterrado entre capas de cifrado, compartido solo entre ciertos círculos de foros ocultos, donde el morbo se disfraza de curiosidad académica. Su nombre, Le Festin Sacré. Su presentación minimalista y elegante imitaba el menú de un restaurante francés de alta gama. Pero no era foie gras lo que ofrecían. En su lugar, se leían líneas como lomo de adolescente con dieta vegana, 32 días de curación, o entrecot de ejecutiva japonesa, sellado en sésamo negro. A primera vista, todo parecía una elaborada broma de mal gusto, pero el nivel de detalle, el diseño profesional y, sobre todo, los testimonios escritos con una frialdad escalofriante hacían dudar. La textura era tierna, más parecida al cordero que al cerdo. La grasa se deshacía como mantequilla caliente, decía uno. Nunca había sentido tanta energía después de una comida, afirmaba otro. ¿Ficción enferma? Tal vez. Pero en la Deep Web, la línea entre el juego y la realidad es peligrosamente delgada. Él se hacía llamar Noctis89. Hacker freelance, solitario, obsesionado con las anomalías digitales. Su interés inicial era simple: desmontar otro fraude grotesco en la red oscura. Ya había expuesto supuestas tiendas de órganos falsos, cultos satánicos que usaban bots e incluso simuladores de asesinatos. Pero algo en Le Festin Sacré lo incomodó más de lo normal. No por lo que mostraban, sino por lo que no mostraban. Cada imagen estaba ausente. Ninguna fotografía, solo descripciones poéticas, casi reverenciales. Como si la carne humana no fuera solo un producto, sino un sacramento. Noctis89 se propuso infiltrar el sistema. Lo logró tras semanas de trabajo minucioso. El sitio estaba protegido por capas y capas de proxies falsos, y solo se podía acceder al núcleo a través de una invitación directa. Lo que encontró detrás no era un simple negocio, era una comunidad. Un culto digital, un templo de adoradores del cuerpo humano como alimento y vehículo divino. Se llamaban a sí mismos los consumidores del verbo. Una mezcla de teología gnóstica, chamanismo amazónico y sadismo ritual. Creían que al consumir carne humana se apropiaban del logos, la palabra divina encerrada en la carne. Su ritual principal era la cena eucarística oscura, donde elegían una víctima, a veces voluntaria, otras no tanto. La drogaban con una mezcla de ayahuasca, psilocibina y opioides, y la hacían ofrenda mientras todos los miembros del culto observaban vía stream. Los sacrificios eran grabados no con morbo, sino con solemnidad. Los participantes vestían túnicas blancas, recitaban versos en latín. Todo ocurría sobre una mesa de mármol negro con símbolos grabados en oro. El sacrificio era llamado el anfitrión, y cada filete que se servía después tenía un nombre, una historia, un contexto. Comer no era el fin, era el medio para trascender. Lo más perturbador fue descubrir la lista de miembros. Noctis89, con paciencia y habilidad, descifró fragmentos de bases de datos ocultas. Había nombres codificados, correos con dominios gubernamentales, IPs rastreadas a villas privadas en Suiza, propiedades en las colinas de California, incluso una dirección asociada a una embajada europea en América Latina. Algunos alias coincidían con celebridades, otros con figuras religiosas o empresarios de renombre. No eran cientos, eran pocos, selectos, y todos creían lo mismo, que el alma se libera a través de la carne, y que comerla era la forma más pura de comunión. Los chats internos eran aún más inquietantes. Hablaban con total naturalidad sobre texturas preferidas, sobre el perfil espiritual de los donantes, sobre cómo algunos cuerpos, dependiendo de su edad, nacionalidad o dieta, ofrecían un sabor más revelador. Nadie usaba nombres reales.
Todos se comunicaban como en una logia secreta. Había jerarquías, códigos, un lenguaje propio. Noctis 89 descubrió que los aprendices no podían comer carne humana hasta que presenciaban al menos 3 rituales y ofrecían algo personal: sangre, piel o una confesión grabada en video. Cada paso estaba diseñado para romper sus barreras morales hasta que solo quedara la fe ciega en el verbo hecho carne. La situación se volvió peligrosa cuando Noctis 89 intentó extraer archivos pesados del servidor principal. Una alerta se disparó. Su VPN comenzó a fallar, su sistema operativo fue infiltrado con un rootkit y su cámara se activó sin su permiso. Durante horas su pantalla mostraba un mensaje simple: sabemos que estás mirando, nosotros también. A los pocos minutos, su dirección física, una que jamás había compartido en línea, apareció en el mismo chat. Tuvo que desaparecer, cambiar de identidad, borrar huellas, pero no pudo dejar de investigar. Algo en ese culto lo había tocado en lo más profundo. ¿Era el horror? ¿La posibilidad de que la élite mundial participara en semejante ceremonia? ¿O la idea de que, tal vez detrás de toda esa locura, había una creencia real antigua, enterrada por siglos, que alguien estaba reviviendo en la red más oscura del mundo? Pasaron semanas desde su última conexión. Noctis 89 borró todo rastro digital de sí mismo. Quemó discos duros, cambió de hardware, incluso abandonó su apartamento de alquiler en Berlín. Se refugió en un pequeño hostal cerca de los Montes Cárpatos, donde no había cámaras, ni preguntas, ni señales de internet estable. Pero la paranoia no se fue, porque Le Festin Sacré no era solo una página, era una red, un organismo vivo que parecía saber cuando alguien lo tocaba. Y lo peor, lo habían tocado de vuelta. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó el leve crujido de papel. Revisó bajo la puerta. Una nota escrita con tinta roja y una palabra: hambre. No había remitente, no había huellas, pero él supo quién era. El mensaje no buscaba asustarlo. Era una provocación, una invitación, tal vez incluso una advertencia. Decidió entonces ir más allá. Si no podía seguir espiando desde fuera, tendría que convertirse en uno de ellos. Volvió a los foros ocultos. Fingió ser un devoto, estudió su jerga, imitó sus símbolos. Participó en debates esotéricos sobre el alma y la carne. Con paciencia construyó un perfil falso. Un académico expulsado, exantropólogo, fascinado por las religiones de sacrificio. Tras meses de actividad constante, fue contactado por un usuario con un avatar extraño, una calavera con lengua de cordero. Su mensaje fue directo: ¿estás listo para probar lo que predicas? Lo citaron en Viena, en una casa antigua, en un barrio aristocrático donde el mármol y el silencio dominaban. Adentro, el aire olía a incienso, a vino viejo y a algo más, metálico. Un grupo de 5 personas lo esperaba, todos con máscaras blancas, sin ojos, sin bocas. Uno de ellos se presentó como sommelier. Le dijo que esa noche no habría carne, solo conocimiento. Le entregaron un libro de tapa negra sin título, lleno de ilustraciones y versos rotos. Era su catecismo. Debía leerlo, memorizarlo y regresar en un mes. Lo hizo. Cada página del libro era una mezcla entre poesía religiosa y recetario de guerra. El cuerpo es templo, pero también altar, decía un fragmento. Lo que cocinas se vuelve parte de ti. Lo que comes te redime. Otro pasaje hablaba de antiguas ceremonias etruscas donde comer el corazón de un enemigo era la forma de absorber su valor. Cuando regresó, lo llevaron con los ojos vendados. Viajaron durante horas. El vehículo descendía cada tanto, como si entrara en túneles. Al llegar, el sonido de cadenas y cuchillos afilándose flotaba en el aire. Le quitaron la venda. Estaba en una sala circular con muros cubiertos de tela negra y vitrinas llenas de frascos. En el centro, una mesa de mármol, y sobre ella, una figura humana sedada. Respiraba. Era real. Joven, delgada, viva. Sommelier habló. Este es Tomás. Donó su cuerpo a la trascendencia. Fue preparado con aceite de mirra y ungido con el Salmo 21. Lo alimentamos durante semanas con dátiles, vino tinto y raíces amargas. Hoy es nuestro puente. Noctis 89 tragó saliva. Debía fingir, resistir, grabar con la microcámara que escondía en el botón de su abrigo. Pero algo en sus manos temblaba. No de miedo, de duda. ¿Y si todo esto era verdad? ¿Y si realmente había energía en ese acto?
¿Y si consumir esa carne abría puertas que la ciencia no entendía? El ritual comenzó. Himnos guturales, incienso ardiente, cálices llenos de un líquido espeso que no era vino. Le ofrecieron el primer corte, un pequeño medallón cocido a baja temperatura, sazonado con sal negra y hojas de mandrágora. Le dijeron que debía saborearlo, masticarlo lentamente y pronunciar en voz alta una frase. El verbo se hizo carne, y la carne, destino. Él lo hizo, lo tragó. Sintió náuseas al principio, luego calor. Una oleada eléctrica cruzó su cuerpo. La sala giró. No sabía si era sugestión, droga o algo más, pero por un instante vio figuras que no estaban allí. Escuchó un coro de voces distantes que lo llamaban por su nombre real, uno que no usaba desde niño. Y lloró. Lloró sin entender por qué. Esa noche no durmió. Al volver al hotel revisó la cámara. El video estaba dañado, corrupto. Todo estaba distorsionado, pero un fragmento sobrevivió. Un segundo congelado en el que una figura sin rostro le susurraba al oído. No eres observador, ya eres parte del plato. Desde entonces, cada vez que intenta alejarse le llega algo. Una carta, un paquete, un mensaje cifrado. Siempre con una palabra. A veces es apetito, otras veces ofrenda. Y en una ocasión simplemente, pronto. Noctis 89 siente que su cuerpo ha cambiado. No ha vuelto a comer carne, no por rechazo, sino porque todo lo demás ya no sabe a nada. Desde aquel ritual, Noctis 89 comenzó a vivir en una especie de niebla. No era solo paranoia, era una sensación física, una vibración en la base del cráneo, como si algo se hubiese alojado dentro de él esa noche. Seguía investigando, pero cada intento de exponer la red de Le Festin Sacré fallaba. Los servidores cambiaban de ubicación, las conexiones se cortaban solas y todo rastro se autodestruía en cuanto lo tocaba. Era como pelear contra un fantasma hambriento, omnipresente, pero intangible. Lo más desconcertante fue que otros hackers que colaboraban con él comenzaron a desaparecer. Uno dejó de responder. Otro fue hallado muerto en un hotel de Lisboa, sin signos de violencia, pero con un crucifijo hecho de hueso en la mano. Otro más simplemente borró todos sus perfiles y envió un último mensaje. Ellos no muerden, ellos devoran. Las voces se hicieron frecuentes. En sueños, en estática, en la vibración del refrigerador. A veces creía escuchar cuchillos afilándose detrás de las paredes, o respiraciones que no le pertenecían. Los espejos comenzaron a reflejar una figura que no se movía igual que él. Su sombra parecía más alta, más ansiosa. Todo cambió de forma irreversible el día que recibió el paquete. Llegó sin remitente, frío, herméticamente sellado. Un bloque de espuma térmica con una caja metálica en el centro. La abrió con cuidado. Dentro, un filete empacado al vacío, perfectamente cortado con una etiqueta. Número 712, corte selecto de glúteo superior masculino, ayunado con infusiones chamánicas. Y al lado, una pequeña nota escrita a mano, en una caligrafía ceremonial. Gracias por tu interés. Pronto serás parte del menú. Fue como si todo el aire abandonara su pecho. No era una amenaza, era una afirmación, un destino firmado. Al tocar el filete sintió un calor extraño, como si el trozo de carne aún conservara vida. No sabía si era una ilusión o si de verdad latía. Quiso huir, tomar un avión, desaparecer, pero en el aeropuerto ya lo esperaban, no con armas, no con violencia. Un hombre de traje negro, con un pañuelo rojo en el cuello, se acercó con una sonrisa amable y una tablet. En la pantalla, una sola frase. «¿Volverás a cenar? Ya estás en nosotros». Y luego, su rostro, reflejado en la mesa de mármol negro. La misma mesa del ritual. La misma escena. Solo que ahora, él no estaba observando. Él era el anfitrión. Despertó en una habitación sin ventanas, amarrado con cintas de lino blanco. Frente a él, Sommelier. Lo miraba con compasión, casi ternura, como un sacerdote ante su cordero. «Tu sacrificio no es castigo, Noctis», dijo suavemente. «Es ascensión, no mueres, te transformas, te comes a ti mismo, y en cada boca que te prueba, una parte de ti vivirá, para siempre». Le inyectaron algo, no doloroso, no paralizante, solo una paz intensa, como si sus pensamientos se diluyeran en un campo de niebla cálida. Entonces comprendió.
La red no era un culto, era un sistema digestivo, una maquinaria sagrada que reciclaba a quienes se acercaban demasiado. El que investiga, cae, el que cae es convertido. El que es convertido alimenta al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. La última imagen que vio antes de perder la conciencia fue una cámara sobre su rostro. Transmitía en vivo. Un nuevo ritual comenzaba. Un nuevo menú se cocinaba. Una nueva historia se repetía. 2 semanas después, en un foro oculto, apareció un nuevo testimonio. El sabor del último platillo era hipnótico. No sé cómo explicarlo. Como si cada fibra hablara. Como si la carne recordara. Sentí sueños que no eran míos. Recuerdos que nunca viví. Y en uno, una voz me susurró. Yo también fui curioso hasta que me sirvieron. Y así Le Festin Sacré sigue abierto, cada noche, cada rito, cada bocado,